Bienvenidos aficionados al béisbol, de nuevo a nuestro canal de noticias, el lugar donde la pasión por el diamante cobra vida y las historias más increíbles encuentran su voz. Prepárense, porque hoy vamos a viajar al corazón de Arizona, a ese santuario donde los sueños de una nueva temporada empiezan a tomar forma, el campamento de primavera de 2026. Pero este no es un año cualquiera, ni una historia ordinaria. Este relato comienza con una declaración, una frase que no provino de un periodista ávido de titulares, ni de un scout con la mirada entrenada para detectar talentos emergentes, sino de alguien que comparte el aire, el sudor y la gloria con él cada día. Alguien que pensó conocerlo, que creyó haber agotado su capacidad de asombro ante lo que este hombre puede lograr. Pensé que ya nada de lo que hiciera Ohtani me sorprendería, confesó, con una mezcla de admiración y perplejidad palpable en su voz. Pero el primer día del campamento de este año me sorprendí. De verdad me sorprendí. Aunque lo veo a diario, todos los días me sorprende. Quien pronunció estas palabras cargadas de una honestidad brutal, fue Teóscar Hernández, el hombre que ha sido una sombra leal, un compañero incansable, un confidente silencioso al lado de Ohtani Shohei durante más de un año. Esta declaración no se hizo en una rueda de prensa formal ni en una entrevista programada. Fue un lamento sincero, casi un susurro de incredulidad, captado al inicio del campamento de primavera de 2026 en Glendale, Arizona, donde los Dodgers acababan de desplegar sus alas. El sol apenas empezaba a calentar el desierto de Arizona, y la temporada regular aún era una promesa lejana en el horizonte. Febrero es un mes de preparación, de reencuentros, de desentumecer músculos y calibrar movimientos. Para la mayoría de los lanzadores profesionales, el inicio del Spring Training es un período de ascenso gradual. Se espera que los brazos se calienten lentamente, que las velocidades de lanzamiento ronden las modestas 90 millas por hora. Es la lógica de un atleta de élite: conservar el cuerpo, construir la resistencia, evitar lesiones que puedan comprometer los 7 meses de competencia que se avecinan. Es una coreografía paciente, un ritual sagrado para asegurar la longevidad y el máximo rendimiento cuando realmente importa. Esto es sentido común, la ley no escrita del béisbol profesional. Pero Ohtani Shohei no es la norma, y el Ohtani de 2026 menos aún. Mientras otros apenas empezaban a sacudirse el óxido de la temporada baja, Shohei ya era una fuerza de la naturaleza. Antes incluso de que el grupo oficial de lanzadores y receptores se reportara al campamento, antes de que las luces mediáticas se encendieran por completo, Ohtani ya había completado no una, sino 3 sesiones de bullpen completas y extenuantes. Había sumergido su cuerpo y su brazo en el fragor de la batalla mucho antes de que se esperara, en un testimonio silencioso de su preparación meticulosa e insaciable deseo de perfección. Y luego llegó el día en que la incredulidad de Hernández se solidificó, el día que marcó la pauta para lo que sería este Spring Training. Fue en la primera sesión de bateo en vivo, o Live BP, como se le conoce en la jerga beisbolera, un ejercicio crucial donde los lanzadores se enfrentan a bateadores en un escenario simulado de juego. Los ojos de todos estaban puestos en él, como siempre, pero esta vez había una tensión diferente en el aire. Cuando Ohtani soltó su primer lanzamiento, el sonido que lo acompañó no fue el habitual chasquido de la pelota contra el guante. Fue un estruendo, un eco que resonó por todo el campo, un sonido que muchos describieron como el de un disparo. Y en el monitor de velocidad, una cifra parpadeó, una cifra que desafiaba la lógica del calendario: 98 millas por hora. Sí, lo escucharon bien, más de 158 kilómetros por hora en un lanzamiento que salía de su mano a mediados de febrero. Era un picheo que normalmente no se vería hasta bien entrado abril,
cuando la temporada ya está en pleno apogeo y los cuerpos de los atletas están totalmente afinados. Pero aquí estaba, en los albores de un nuevo año, una bala de velocidad disparada por el brazo de un hombre que, según se creía, ya había alcanzado el cenit de sus poderes. Esta anomalía, esta desafiante exhibición de fuerza y precisión tan temprano en el año, no era solo una estadística, era una declaración. Era la materialización de esa transformación en algo más de la que hablábamos. Este evento, este lanzamiento, fue el catalizador de la sorpresa de Teóscar Hernández. Un hombre que ha compartido dugout, campo de entrenamiento, risas y tensiones. Un hombre que fue testigo de sus hazañas previas, de sus MVP, de sus jonrones monumentales, de sus entradas de picheo dominantes. Hernández pensó que lo había visto todo de Ohtani. Compartieron la soledad de ser recién llegados a los Dodgers en 2024, encontrando refugio el uno en el otro en un vestuario ya consolidado. Entrenaron juntos, jugaron juntos, incluso se abrazaron en el éxtasis de una serie mundial ganada. Más de un año de cercanía, de observar cada swing, cada lanzamiento, cada instante de grandeza. Y sin embargo, el primer día de campamento de 2026, el hombre que lo veía a diario, el hombre que pensó que ya no podía sorprenderse, se encontró de nuevo, de manera rotunda, boquiabierto. La magnitud de su asombro no radicaba solo en la velocidad del lanzamiento, sino en el contexto, la precocidad, la explosión tan prematura, la sensación de que, una vez más, Ohtani había elevado el listón, no solo para él mismo, sino para el deporte entero. Si un compañero tan cercano, tan acostumbrado a lo extraordinario, podía sorprenderse de esta manera, ¿qué significaría esto para el resto del mundo? Esa pregunta se cernía sobre el desierto de Arizona, anticipando una temporada donde lo imposible, una vez más, parecía ser el punto de partida. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal de noticias de béisbol. El desierto de Arizona, siempre un lienzo para el drama primaveral, se había convertido en el escenario de algo extraordinario en el Spring Training de 2026. La estruendosa velocidad de 98 millas por hora, más de 158 kilómetros por hora en pleno febrero, no era solo un número, era una declaración. Era la prueba irrefutable de que Shohei Ohtani no solo estaba de regreso, sino que había trascendido a una nueva forma de sí mismo. Y esta metamorfosis no pasó desapercibida para el hombre que lo veía cada día, Teóscar Hernández, cuya conmoción inicial sirvió como el eco de una verdad más profunda que se extendía mucho más allá de las fronteras del montículo o el plato. Dave Roberts, el manager de los Dodgers, con la sabiduría de quien ha pasado más de una década al frente de un equipo de la MLB, describió el físico de Ohtani con una única palabra: el punto dulce. Una metáfora tomada del golf, donde el golpe perfecto ocurre cuando la bola impacta el centro preciso de la cabeza del palo, o en el béisbol, el punto exacto del bate que envía la pelota a volar con máxima potencia. Para Roberts, el cuerpo de Ohtani había alcanzado ese equilibrio perfecto, una fuerza formidable, pero sin un gramo de masa muscular excesiva, la flexibilidad y la potencia danzando en perfecta armonía. Hasta el año anterior, Ohtani había luchado bajo la sombra persistente de su cirugía de Tommy John, una fuerza invisible que tiraba de sus pasos, la pesada capa de la rehabilitación. Pero en la primavera de 2026, la historia era diferente. 2 años y medio después de la cirugía, el tendón injertado había madurado por completo, integrándose como una parte natural de su ser. Un hombre, finalmente liberado de las cadenas invisibles de la recuperación, había encontrado una libertad total. Pero volvamos a la pregunta central que resonó desde el inicio. ¿Por qué Teóscar Hernández se sorprendió tanto? Él, más que nadie, había sido una sombra constante de Ohtani. En la primavera de 2024, ambos llegaron a los Dodgers como recién llegados, encontrando en el otro un refugio en medio de la soledad de un nuevo vestuario.
Habían compartido más de un año de entrenamientos, de batallas en el diamante, de la euforia de levantar juntos el trofeo de la Serie Mundial. Las palabras de un hombre que convivía con Ohtani a diario, que había presenciado innumerables swings y lanzamientos, resonaban con una elocuencia que superaba cualquier estadística, señalando una anormalidad en Shohei Ohtani este año que desafiaba toda lógica. En el transcurso de este relato, profundizaremos en la verdadera naturaleza de la preparación de Shohei Ohtani para 2026, desentrañando el misterio a través de los testimonios de Hernández, el manager Roberts, Mookie Betts y los hombres que tuvieron el privilegio o el desafío de enfrentarse a Ohtani en el campamento. Nos preguntaremos, ¿por qué este año es tan diferente? ¿Qué ha cambiado? Y juntos desvelaremos el significado de esas palabras asombrosas que Hernández, su compañero de todos los días, pronunció por primera vez. Era el 13 de febrero de 2026, en Glendale, Arizona, en el Camelback Ranch. La sirena que anunciaba la apertura oficial del Spring Training aún no había sonado. Faltaban días para que el grupo de lanzadores y receptores se reportara, y la mayoría de los jugadores estaban en la fase final de sus entrenamientos individuales. Sin embargo, en un rincón del campo, algo ya había comenzado. La inmensa carpa de los medios de comunicación japonesas llenaba el área de prensa, y miles de espectadores se congregaban diariamente en el Camelback Ranch. Todas las miradas se dirigían a un único bullpen. Shohei Ohtani estaba lanzando. Se había presentado mucho antes de la fecha oficial, realizando ejercicios de calentamiento de brazo más temprano que nadie. Esta era ya su tercera sesión de bullpen. En el montículo, un receptor se preparaba con su mascota. Ohtani se ponía en posición. Un silencio expectante, y luego una explosión ensordecedora. Los obturadores de las cámaras se dispararon al unísono, y miles de fotografías capturaron el mismo instante, el guante del receptor siendo impulsado violentamente hacia atrás. Dave Roberts observaba la escena en silencio desde la valla. El manager de los Dodgers, en su 12ª temporada, un ex jardinero con una reputación impecable para evaluar el físico de los jugadores, miró a Ohtani y dijo: «Se ve increíblemente fuerte, pero sin exceso de masa. Viéndolo lanzar y correr, su cuerpo se mueve excepcionalmente bien. A esto lo llamamos el punto dulce». Era una descripción que iba más allá de lo físico. Roberts hablaba de un estado de equilibrio perfecto entre fuerza y flexibilidad. Demasiada masa muscular podría restringir el rango de movimiento de las articulaciones del hombro o la cadera, muy poca y se perdería potencia. Roberts afirmaba que Ohtani se encontraba precisamente en ese punto intermedio, en la cúspide de su capacidad física. Atribuyó esto a una temporada baja sin lesiones, que le permitió concentrarse por completo en la velocidad, la recuperación y el fortalecimiento muscular. Hasta la temporada anterior, la gravedad invisible de la rehabilitación siempre había sido un lastre. Pero este año era diferente. Ohtani había pasado el invierno con total libertad. Roberts incluso fue más allá. No sería exagerado decir que espero que se una a la conversación por el premio Cy Young. No era un mero elogio, era la fría y calculada predicción de un manager, en una comparecencia oficial ante los medios, de que las habilidades de lanzamiento de Ohtani ya estaban al nivel de un ganador del Cy Young, y que la única variable restante era su durabilidad para mantener esa rotación durante toda la temporada. 5 MVP, 50 jonrones, 50 bases robadas, 2 series mundiales. El currículum de Shohei Ohtani solo tenía un vacío, el premio Cy Young al mejor lanzador. Y este año, según Roberts, Ohtani venía a llenar ese vacío. Pero lo que sucedió en el Camelback Ranch ese día y en los días siguientes iba más allá de las estadísticas o las predicciones. El 17 de febrero se llevó a cabo el Live BP, una sesión de práctica de bateo en vivo donde Ohtani se enfrentaba a bateadores reales.
Los objetivos eran los nuevos fichajes del equipo, como Kyle Tucker y Andy Páez, jugadores que los Dodgers esperaban que fueran pilares de la temporada. Uno de los relevistas zurdos que presenciaba la escena era Alex Vesia. Vesia, un pilar del bullpen de los Dodgers, un lanzador zurdo de menos de 1,60 m, poseía la habilidad para dominar a los mejores profesionales. En el cuarto día del campamento, Vesia se enfrentó a Ohtani cara a cara. Los medios lo apodaron el combate de peso pesado del campamento. No había lesión. Era el mejor bateador del mundo contra un zurdo dispuesto a desafiar a los gigantes en el espacio cerrado del montículo. Todos contuvieron la respiración. El duelo se decidió en pocos lanzamientos. El bate de Ohtani abanicó el aire en un slider de Vesia. Ponche. Vesia había ganado. En ese instante, Vesia estalló en una explosión de emoción en el montículo. Apretó los puños, lanzó un grito y se sacudió como si acabara de ganar el campeonato de liga. Más tarde, Vesia mismo explicó por qué había mostrado tanta emoción en un simple segmento de un Live BP de pretemporada. No era la alegría de haber ponchado a Ohtani, dijo, sino la de haber soportado la presión de enfrentar a Shohei Ohtani, el bateador más formidable, y haber podido dar lo mejor de sí. Fue la inmensa satisfacción de ese hecho lo que le desbordó como profesional. Este testimonio era crucial, porque la razón de la explosión emocional de Vesia no fue haber dominado a Ohtani, sino haber podido estar en el mismo campo de juego que él. Existía una disparidad tan grande desde el principio que el hecho de que un profesional de élite, dando su 100%, lograra un solo out contra él fue celebrado como un milagro. Era mediados de febrero. La temporada aún no había comenzado, pero en el Camelback Ranch ya flotaba la sensación de que Ohtani estaba en otra liga. Que los scouts y los medios se sorprendieran era comprensible. Eran observadores objetivos del juego. Pero el siguiente hombre que compartirá su testimonio estaba allí todos los días. Durante más de un año había compartido el entrenamiento de bateo junto a Shohei Ohtani, jugado partidos a su lado y explotado de alegría juntos en el momento de ganar la Serie Mundial. Era Teóscar Hernández, lo que sintió en el campo el primer día del campamento. En las palabras de Hernández no solo había asombro, sino también otra emoción, orgullo por su amigo y una pizca de desorientación, como si su propia preparación se hubiera empequeñecido. Necesitamos retroceder un poco para entender a Teóscar Hernández. En la temporada 2025, Hernández sufrió un desgarro en la pantorrilla izquierda en mayo, limitó sus movimientos durante toda la temporada. Sus métricas defensivas cayeron y su precisión en el bateo disminuyó. Por eso, tomó una decisión en la temporada baja, una pérdida de 12 libras, unos 5,5 kilogramos. Para recuperar su mejor versión, para volver al peso que le permitiría rendir al máximo. Entrenó rigurosamente con Vladimir Guerrero Jr., viajando entre República Dominicana y Canadá, llegando al campamento en perfectas condiciones. Y toda esa preparación se desmoronó en el instante en que se paró junto a Shohei Ohtani. Desde el primer día del campamento, se pudo ver a Ohtani y Hernández juntos en la práctica de bateo. Se hablaban, reían, entrecerraban los ojos al escuchar el sonido de la pelota al ser bateada. Para un observador externo, podrían haber parecido los mismos de siempre. Pero dentro de Hernández, algo se movía. Este Shohei es diferente al del año pasado, sintió. Y esa sensación se extendía lentamente por su interior. Existe una imagen popular de Shohei Ohtani, silencioso, estoico, como un monje. No habla fuera del campo, responde brevemente en las entrevistas y rara vez sonríe. Esa es la percepción general, pero Hernández lo niega rotundamente. Todos piensan que es un tipo tranquilo y serio. Yo creo lo contrario. Si te sientas a hablar con él, siempre es divertido. Cuenta muchos chistes y es un tipo realmente bueno. Esto no era una cortesía social, eran las palabras de un hombre que lo veía todos los días. Pero Hernández continuó. En el instante en que comienza la práctica, se enciende un interruptor. La velocidad de ese cambio es anormal.
El hombre que estaba riendo un momento antes, al siguiente ya está en otro lugar. Aunque estamos en el mismo campo, de repente me encuentro persiguiendo su espalda. Hernández dijo en el campamento, perdí 12 libras. Creía que había hecho la mejor preparación para no repetir la lesión del año pasado. Pero cuando me puse al lado de Shohei, en el instante en que escuché el sonido de su primer batazo, me di cuenta. Este año es diferente de nuevo. Como estoy a su lado todos los días, lo sé aún más. Él está en otra dimensión este año. Deténganse un momento y consideren el peso de estas palabras. En la primavera de 2024, ambos eran recién llegados. Hernández se unió a los Dodgers con un contrato de 1 año y Ohtani llegó con un contrato sin precedentes de 10 años y $700 millones. A pesar de sus espectaculares llegadas, ambos se sintieron solos en un vestuario donde ya existían fuertes lazos. Hernández recordaba esos días. Cuando llegamos al Spring Training, ambos nos sentíamos un poco solos. Encontramos refugio el uno en el otro. Lucharían juntos la temporada regular de 2024, combinando 87 jonrones, y se abrazarían en el momento de ganar la Serie Mundial. En 2025 lograrían el campeonato por segundo año consecutivo. Y ahora, ese mismo hombre decía que en el campamento de este año se había sorprendido por primera vez. Se sorprendió porque lo veía todos los días. Había algo en Shohei Ohtani este año que era asombroso, incluso para él. Pero aquí debemos añadir otra perspectiva. Andrew Friedman, el presidente de operaciones de béisbol de los Dodgers, un hombre descrito como poseedor de una de las inteligencias más agudas del deporte, habló sobre el uso de Ohtani en una entrevista el primer día del campamento. Aunque se había anunciado que Ohtani no lanzaría en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026, Friedman, al ser preguntado por la razón de esa decisión, respondió: "No estamos pensando solo en 2026, estamos pensando en los próximos 8 años. Él quiere lanzar durante los próximos 8 años, y nosotros queremos que lance durante los próximos 8 años. Por eso estamos siendo extremadamente cuidadosos". Una organización que maneja $700 millones estaba tomando decisiones no solo para el año en curso de Ohtani, sino con un plan trazado hasta 2034. Y continuó con estas palabras. La competitividad que hay en Ohtani no estaba en absoluto a gusto con no poder lanzar en el WDC, pero él comprendió nuestras intenciones. Deténganse a pensar en el significado de este hecho. Shohei Ohtani fue persuadido por la organización. Este año, Ohtani estaba en una condición impecable, un hecho reconocido por todos. Deseaba fervientemente lanzar por su país de origen, quería lanzar al mundo. Y esa llama fue contenida por la confianza en la organización que él mismo había elegido y por un acuerdo estratégico. Esto no significa que Ohtani sea un ser completo. Es precisamente porque su fuego sigue ardiendo que fue necesario persuadirlo. Una organización de $700 millones tuvo que persuadir la competitividad de Ohtani. Eso significa que una llama de esa magnitud sigue ardiendo dentro de su cuerpo. Hay un hombre que ha visto esa llama desde el lugar más cercano, Mookie Betts. Fue en el cuarto partido de la serie de campeonato de la Liga Nacional de 2025. Ohtani dominó durante 6 entradas con 6 ponches y sin carreras, y además conectó 3 jonrones en ese histórico partido. Betts, un ganador del MVP y un pilar de los Dodgers, pronunció un nombre al hablar de Ohtani aquella noche. Es como si nosotros fuéramos los Chicago Bulls y él fuera Michael Jordan. Michael Jordan, el dominador absoluto en la historia de la NBA, con 6 campeonatos y 6 MVP de las finales. Esa sensación de invencibilidad que el equipo tenía cuando Jordan estaba en la cancha, Betts la sentía ahora con los Dodgers. Mientras él esté allí, tenemos la sensación de que no vamos a perder. Betts continuó: "Cuando estoy con Shohei, siento que puedo mejorar más. No, me hace sentir que debo mejorar. Cuando estoy a su lado, mis propios estándares suben automáticamente.
La presencia de una persona eleva los estándares de quienes le rodean. Esto no es un simple elogio, sino el informe fáctico de una experiencia vivida por un MVP consagrado. Un hombre que ha vestido el mismo uniforme que Ohtani desde 2024 y que, al llegar a su tercera primavera, todavía siente esto. No es acostumbrarse, sino elevarse. Eso es. Si se permite la comparación con Michael Jordan, quizás solo una persona en la Tierra puede pronunciar ese nombre hoy. Y nuestra atención vuelve a Hernández. Esta temporada, Hernández cambió su posición de jardinero derecho a izquierdo. Kyle Tucker, quien llegó de los Houston Astros, ocuparía el jardín derecho, y Hernández aceptó el cambio. Roberts dijo que al consultarlo, Hernández respondió con un gran pulgar hacia arriba. No dudaba en cambiar su posición por la victoria del equipo. Y Hernández, en el campamento, dijo en voz baja: «Pensé que ya nada de lo que hiciera Ohtani me sorprendería. Pensé que él lo haría». Que haría cosas aún más asombrosas. Sabía que ese era Shohei. Pero el primer día de este campamento me sorprendió. Realmente me sorprendió. Yo, que estoy a su lado todos los días, volví a sorprenderme. Lo que Ohtani mostrará este año, yo podré verlo desde el lugar más cercano, desde el jardín izquierdo. Con eso es suficiente. Hernández se sorprendió. Vesia estalló en emoción. Betts lo llamó Michael Jordan. Roberts declaró su potencial para el Cy Young. Friedman trazó un plan mirando 8 años hacia el futuro. Todas estas personas, con sus propias palabras y desde sus propias perspectivas, dicen la misma cosa. Este año, Shohei Ohtani es diferente. La temporada aún no ha comenzado. Sin embargo, las palabras para describir a Shohei Ohtani este año ya están ahí. Punto dulce, otra dimensión, Michael Jordan. Finalmente, Hernández, sonriendo ligeramente, dijo solo una cosa: «Ya nada de lo que haga Shohei me sorprenderá». Pero solo este año me sorprendió, y con eso es suficiente. La pregunta inicial se ha resuelto, el misterio se ha desvelado, y la temporada, aún en el horizonte, ya se presenta como el escenario de un capítulo sin precedentes. Lo imposible, una vez más, ha dejado de ser una meta para convertirse en el punto de partida.